Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar en este espacio y hoy para hablar, por supuesto, de la tragedia en Venezuela. Vemos las imágenes a esta hora y hablamos un poco de lo ocurrido en estas últimas horas en Venezuela. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. A raíz de esto ocurrido, dos terremotos, uno de magnitud 7.2, otro de magnitud 7.5, ambos con un minuto de diferencia, exactamente 39 segundos que separaron estos dos terremotos y a 45 kilómetros de distancia. Hay que tener en cuenta que hay ciertas zonas afectadas en Venezuela. Estamos hablando de Chacao, una importante zona del área metropolitana de Caracas, un importante municipio que en este momento está afectado, pero sin duda las mayores afectaciones en este momento en Venezuela se dan en el estado de la zona caribeña de La Guaira, una importante ciudad portuaria que en este momento es el lugar de mayor devastación justamente en Venezuela. La cifra oficial, según el reporte del gobierno allí de Venezuela, el gobierno encargado, hablan de 188 personas fallecidas y más de 1.500 personas heridas. Muy bien, el corresponsal permanente de Blue Radio allí en Caracas, en Venezuela, es Santiago Martínez, que hasta ahora nos acompaña en directo en Noticias Caracol en Vivo, en Sala de Prensa. Santiago, primero, nuestra solidaridad con lo que está pasando allí en Venezuela. Bueno, ¿cómo estás? Feliz noche. ¿Me escuchan bien allí? Perfectamente, lo estamos escuchando, Santiago. Santiago, usted ha venido hablando con las personas, ha hecho todo un tema de reportería, ha recorrido parte de las zonas afectadas. Cuéntele a la audiencia de Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo un poco de lo que usted ha podido ver en estas primeras horas. Bueno, a ver, Pablo, primero, bueno, el trabajo comenzó ayer a las 6 de la tarde, obviamente, con todo el tema del terremoto. Salimos a la calle anoche mismo, alrededor de las 9, 10 de la noche, primero la zona de San Bernardino, que era una zona al norte de Caracas afectada, y luego la zona del Altamira y los Palos Grandes, que fueron como los dos focos más importantes aquí en Caracas, con derrumbes de 2, 4, 6 edificios, mayormente residenciales. El de mayor envergadura ocurrió en Altamira, que es el Petunia 2, son dos edificios gemelos, Petunia 1 y Petunia 2. Uno de ellos se derrumbó, uno quedó en pie, sin ningún problema, aparentemente sin ningún problema, pero estaba en pie, y es la zona más afectada aquí en Caracas. Y luego, esta mañana muy temprano nos fuimos pues al estado de La Guaira, que está cerca de Caracas, que es las imágenes que tenemos allí en nuestro canal de YouTube, de todo lo que ocurrió en La Guaira. Pues definitivamente desde ayer había información, reporte de que La Guaira estaba muy afectada, pero al ir, al ver, al entrar y ver con la luz del día lo que ocurría, pues se quedaba corto cualquier información que pueda haber llegado. De hecho, cualquier información para lo que yo pueda darte aquí a ti se queda corto incluso con lo que tú puedes ver cuando llegas allí, pues a La Guaira. O sea, yo no encontré un edificio en buenas condiciones en el estado de La Guaira. Todos los edificios, todos los que yo vi por donde iba pasando, tenía algún tipo de afectación. Esto que estamos viendo allí es la zona de Capialamar, esta es la zona de Playa Grande, edificios Los Riviera, edificios de Misión Vivienda, Los Delfines. Este es el urbanismo Hugo Chávez. Estuvimos dentro de ese urbanismo Hugo Chávez que vemos ahí en pantalla, y mientras más te adentrabas a ese urbanismo, peor estaban las casas de destruidas, caídas. La mayoría son edificios de 4 pisos. ¿Qué pasó? Que la casa colapsa hacia abajo, y los que vivían en el piso 1 o en planta baja, pues simplemente si no salieron a tiempo, pues quedaron allí pues atrapados, tapiados de esa manera. Conversamos mucho con las personas allí, pedían la ayuda de Protección Civil, de los bomberos, porque definitivamente no se da abasto, o sea, no hay personal suficiente, o sea, y no es que no haya personal suficiente. La emergencia es tan grande la emergencia que no permite que haya cantidad de personas disponibles para poder atender una emergencia de este tipo, Pablo. Sí, Santiago, tengo una noticia importantísima hasta ahora, la noticia que está actualizando EFE y que tiene que ver con el número de fallecidos y también heridos, y tengo que reportarlo hasta ahora y sigo conversando con usted, y es 235 personas fallecidas y 4.300 personas heridas, según la agencia EFE. Por supuesto que esta cifra, y como usted lo está relatando muy bien, Santiago, va a aumentar. Usted me dice, en La Guaira, por ejemplo, no hay edificio que no esté afectado, pero antes justamente de ir con nuestros invitados, Santiago, yo sí le quiero preguntar, me decía hoy el alcalde de Chacao, no necesitamos ayudas, aquí estamos bien, pero en La Guaira la situación es distinta, Santiago.
sí, total. La Guaira es otra situación totalmente distinta, Pablo. No se compara con Caracas. Nosotros, obviamente, vimos Caracas anoche y quedamos sorprendidos, pero al estar en La Guaira hoy no tiene punto de comparación. De hecho, tanto es así que, no sé si tú recordarás probablemente la tragedia de Vargas del 99, que fue una Sí. vaguada muy grande que afectó todo el estado. En ese momento se llamaba Estado Vargas, ahora es Estado La Guaira. Y yo conversé con personas que podían tener un poco más de 40 años, que estaban pues con total jóvenes en aquel momento, hace 27 años, y todos, sin dudar, Pablo, me decían que lo ocurrido en 2026 es peor que la tragedia del 99, que es peor esto, que eso fue más violento, la destrucción de viviendas, que fue algo terrible, o sea, alguna catástrofe. La palabra catástrofe puede caber perfectamente en lo que yo vi, en lo que yo observé y en los testimonios que yo pude recabar hoy en la Guaira. Es una emergencia nacional allí en la Guaira, tanto así que el aeropuerto de Maiquetía, el más importante del país, está cerrado, porque está totalmente afectado el aeropuerto, que si lo podemos ver es una estructura, pues que no es una estructura alta como un edificio, es una estructura que está baja, de poca altura. E igual, pues imagínate el daño que mete un edificio de esos de 15, 20 pisos que vemos allí en las torres, edificio que está de pie, edificio que está así, que se ve el edificio, que se ven los apartamentos hacia adentro, y si no, pues una montaña de concreto y de escombros. Es realmente pues, escalofriante, puede ser la palabra utilizar, uno puede ver allí y que, te repito, no hay personal suficiente de protección civil o de bomberos para atender tantas emergencias. Santiago, hay un tema que han venido discutiendo a través de medios de comunicación, redes sociales, la ciudadanía, los comentarios, y es el tema de Venezuela estaba o no preparado para una emergencia de esta envergadura, número uno, y dos, los edificios antisísmicos no existían. Quiero que hablemos de esas dos cosas. Sí. A ver, bueno, justamente hablé con un ingeniero hoy y le preguntaba, porque de verdad yo quedé muy sorprendido con el tema hay una urbanización en La Guaira que se llama Playa Grande. Hay 72 edificios. En esos 72 edificios está el Marriott de Playa Grande, un hotel 5 estrellas importante, de una cadena importante acá en Venezuela, en el mundo, obviamente. Todos los edificios, los 72 edificios, Pablo, de esa urbanización, todos afectados. Y yo le preguntaba, ¿afectados es o totalmente caído, como vi 3 torres, o muy, muy deteriorado, que ya no es habitable ese edificio? Y le preguntaba y me decía, bueno, pues es que por ser antisísmico, y seguramente lo son, porque fueron construidos del año 67 en adelante, pero es que fue demasiado fuerte. O sea, el antisísmico no es algo que no tenga límite, o sea, hay un límite, no es que puede soportar cualquiera. Además fueron 2 terremotos, uno de 7.2 y uno de 7.5, algo así, 39 segundos, 30 segundos, creo de haber leído hoy en un medio internacional que fue la diferencia entre un sismo y otro, y obviamente no era posible pues aguantarlo, pero obviamente por regla y por norma tiene que ser antisísmico. Y la otra pregunta que me hacías, Pablo, ¿cuál era? Disculpa. No, me la respondiste las dos, Santiago, porque una era si estaba o no preparado Venezuela, ya quedó claro que no estaba preparado. La otra era sobre los edificios antisísmicos. Yo creo que no estaba preparado, Pablo, por un tema de que no, de que Venezuela pues no es como un Santiago de Chile o como un México, donde están acostumbrados o habituados a que haya terremotos de esta magnitud o más, pues no sé, una vez al año o una vez cada 3, 5 años. Hace 60 años fue el último terremoto de Caracas, año 67. O sea, no es habitual que haya un terremoto, y mucho menos este fenómeno de 2 terremotos uno tras otro de magnitudes casi similares, incluso el segundo peor que el primero. O sea, más que una preparación, porque obviamente los cuerpos de rescate pues están preparados para un incendio, para una inundación, para un terremoto, para un sismo, para cualquier tipo de emergencia, son personas de rescate. Más que estar preparados, es que no era algo que se pensó que podía pasar en Venezuela, y mucho menos de esta envergadura. Esa imagen que vemos allí es justamente la organización Playa Grande y todo lo que es Catialamar, donde estuvimos hoy. Es totalmente pues destruido. O sea, parece que parece una guerra más que un terremoto, Pablo. Sí, insisto entonces en la noticia del momento, porque la fuente es del ministro de Salud de Venezuela, 235 personas fallecidas. Ahí también tenemos el banner. Exactamente, se actualiza. 188 era la última, y seguro va a seguir subiendo. Fíjate, era 30 hace menos de 24 horas, a la medianoche del jueves. Esta mañana subió a 160, 128. Correcto. Y ahora pues 235. Y va a seguir subiendo. Sí, seguramente va a seguir subiendo, Pablo, porque realmente cuando entren los cuerpos de rescate a La Guaira a intentar levantar todo el tema de
los edificios caídos o casi o parcialmente caídos, ahí van a empezar a salir personas, porque están ahí porque nos lo decían hoy. Nos decían, mira, en ese edificio vivía otra persona, en ese edificio vivía otra persona, a ese edificio se cayó y están esperando que llegue. Y con eso lo quiero despedir, Santiago, y agradeciéndole mucho este contacto y estos minutos con la audiencia de Sala de Prensa. Y es, hombre, qué bien, en La Guaira me decían hoy, tiene que seguir el tema de rescate, hay ayudas en el mundo entero, de El Salvador, de Colombia, de República Dominicana, de diferentes países de Estados Unidos, pero ¿en qué se concentran en este momento las autoridades, Santiago? Yo creo que se concentran en evaluar y ver dónde está la mayor, el mayor grado de necesidad en cuanto a la ayuda que necesita, es decir, en evaluar y ver dónde está la mayor emergencia para en eso enfocarse con la ayuda internacional que ya está llegando, que tenemos entre esta noche y la mañana de este viernes, o sea, en horas de la madrugada. Creo que están todavía evaluando y viendo exactamente dónde está la mayor afectación e inmediatamente pueden ir con eso. Sí, vimos maquinaria pesada y maquinaria grande en el punto de San Bernardino, aquí en Caracas, que es uno de los puntos donde se derribó uno de los edificios. Estaban levantando, pero te reitero, Caracas, a pesar de lo fuerte que fue, pues tiene focalizado Altamira y San Bernardino. Pero La Guaira es prácticamente todo el estado, como ocurrió en el año 99 con la tragedia de Vargas. Muy bien. Santiago Martínez es periodista, es de Blue Radio, está allí en Venezuela, lo escuchamos constantemente. Santiago, un abrazo, solidaridad con ustedes. Seguro, gracias Pablo, seguro. Feliz noche para ti. Estamos en vivo, estamos en Sala de Prensa, estamos conectados con ustedes, nuestros usuarios de Noticias Caracol en vivo. Saludo a Osvaldo Ordóñez, es geólogo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo ahí para la audiencia y un abrazo de solidaridad con los venezolanos. Y hay un tema que quisiera arrancar conversando con usted, Osvaldo, y es lo ocurrido en Venezuela, porque resulta que hay un tema que se habla de un terremoto doblete, que es cuando hablamos de los dos terremotos registrados, uno precisamente de 7.2, otro de 7.5. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? Pues hombre, eso que pasó no es muy común, ¿cierto? Que pase, pero tampoco es imposible que no pase. ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que en esa región las placas tectónicas, que es la de Sudamérica con la placa del Caribe, se deslizan una contra la otra, más o menos como 2 centímetros por año. Eso pues es muy poco, pero en la suma de los años eso se va volviendo como un esfuerzo que va apretando poco a poco y llegó un punto donde la energía se acumuló tanto que se liberó y se libera como sismos. Pero esa liberación de energía o esa acumulación de estrés no sea en un solo punto, sino que se puede dar a lo largo de muchos puntos dentro de la zona de falla. Y entonces lo más loco que pasó esta vez es que la liberación de energía que se dio en un punto, esa onda de choque pudo haber, digamos, afectado el otro sitio que estaba como a 30 kilómetros e hizo que esa energía que estaba acumulada en ese otro sitio también se liberara y generó 2 sismos, digamos, más o menos simultáneos, pero que corresponden a la misma zona de falla, al mismo proceso, pero que coincidió y desafortunadamente pues eso es muy maluco porque un edificio como esto está soportando, digamos, la llegada de muchas ondas, mucha energía y no tuvo tiempo de recuperarse, entonces colapsa muy fácilmente, más o menos es lo que pasó. Claro, es por eso que hablamos de la secuencia de sismos, pero geólogo, no estamos hablando de una réplica, fueron 2 terremotos, ¿verdad? Sí, porque son separados, ¿no? Si fuera una réplica, el nido es el mismo, o sea, el foco, no. Aquí estaban separados como 30 kilómetros, entonces cada uno va a tener réplicas, ¿no? Entonces es una cosa que no es loca, pero es muy probable que pase y desafortunadamente le pasó a los hermanos venezolanos. Siempre nos han dicho los expertos, y ahí quiero entender esa parte, y es que un terremoto, que un sismo no se puede prevenir, es decir, no se puede decir tal día va a ocurrir esta situación, pero este tipo de situaciones, ¿por qué se producen? Es decir, ¿cómo entender un poco lo ocurrido? A ver, eso no se puede hasta el día de hoy decir qué día va a pasar, pero sí sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, en este sitio específico hay un estudio, creo que más o menos 2017, que había hecho unos análisis del movimiento de las placas, o sea, eso sí se sabe, cómo se mueven, como te digo, 2 centímetros por año más o menos, Sí. y a lo largo de esa zona donde se mueve es posible calcular cómo se va acumulando el esfuerzo. No es como que yo te empujara a ti despacio todo el día, va a llegar un punto en que yo te tumbo a ti, ¿cierto? Digamos, si la fuerza no se acaba. Pero como las placas tectónicas, eso no se acaba la fuerza, entonces se acumula esa energía y eso genera un sismo. Y más o menos está contemplado en los estudios que más o menos cada 200 años se libera esa energía. Y el sismo que se compara es el de 1812, que fue de magnitud también, digamos, por encima de 7.
de acuerdo pues a los registros históricos que tienen. Entonces, eso ya estaba calculado que más o menos cada 200 años se libera una energía semejante a esta, ¿no? Y más o menos coincidió ahí con el de 1812, o sea, más de 210 años pues ahí de diferencia. Y eso lo pueden hacer los geólogos. El problema es que no pueden decir el día, ¿no? Y también son posibles de calcular la cantidad de energía que se va a liberar, que es la magnitud con la que se calcula. Y con esas dos cosas es que los ingenieros diseñan los edificios, ¿no? Y esta vez, pues desafortunadamente, se juntaron dos, así que un edificio es muy difícil, como decía el periodista ahorita, ser diseñado para recibir dos guarapazos muy cercanos del uno del otro, ¿no? Eso ya para allá iba mi pregunta, porque hablábamos ahorita de los edificios antisísmicos, pero usted me decía es que estamos hablando de un doblete de terremotos que tiene que resistir un edificio específicamente. Yo le cuento, por ejemplo, en Chacao se cayeron 3 edificios muy famosos, justamente uno se llama Petunia y afectó a la población. Entonces, aquí estamos hablando de un doblete de terremotos que así tengamos un edificio antisísmico, pues puede que no resista, o me equivoco. Sí, o sea, los edificios son estructuras diseñadas sismorresistentes, ¿no? O sea, son diseñados para aguantar digamos, un golpe de unas ondas P y S. Pero como esta vez llegaron 2 ondas P y 2 ondas S y casi simultáneas, o sea, el requerimiento al que se vio sometido el edificio estaba diseñado para unas cosas, pero le llegaron 2 veces esas cosas, ¿no? Y separadas como menos de un minuto. Así que ellos no alcanzan a reacomodar su estructura y a poder soportar esas cosas. Entonces, seguramente algunos, como los que mencionó el periodista El Marrio, de algunas estructuras que son nuevas, deben haber sido diseñadas, digamos, con normas sismorresistentes, pero el requerimiento al que fueron sometidos fue superior a esos diseños y seguramente por lo menos fueron afectados muy, muy drásticamente, como se ven en las imágenes, ¿no? Entonces, eso seguramente pasó y algunos están en pie, etcétera, y ya pues las autoridades deberán revisar pues todos esos diseños sismorresistentes de las normas que existen en Venezuela y evaluarla frente a una cosa que es muy posible que sea en la naturaleza, como 2 sismos, ¿no? Cercanos los dos y de magnitudes muy semejantes. O sea, eso es una cosa muy curiosa, pero desafortunadamente son naturales, ¿no? Hay una pregunta que me están haciendo los usuarios geólogos y quiero aprovecharlo para hacérsela, trasladársela, porque me dicen que si algún tipo de actividad humana, de esas de extracción, de esas de afectación del ambiente, de la presencia de los humanos en el planeta, hacen que puedan aumentarse los riesgos de sismos en el mundo. ¿Eso es cierto? No, los sismos existen, digamos, como geólogo desde el origen de la Tierra, ¿no? O sea, desde que hay corteza terrestre, que digamos la más antigua tiene 4.000 millones de años, desde ahí hay fracturas, zonas de falla, así que los sismos son una cosa natural. Las actividades humanas, digamos, si fuéramos a hablar como el cuerpo humano, las actividades humanas son como la piel, ¿no? De mi bracito. Y los sismos se generan como en el hueso, ¿no? En el hueso adentro. O sea, el origen de los sismos es una cuestión interna de la Tierra, de la dinámica, en donde el ser humano no tiene absolutamente nada que ver, ni la explotación de petróleo, ni la botada de basuras, ni la contaminación. Eso no, eso ya es, digamos, fake news y personas pues que no realmente les queda muy difícil entender la Tierra. Por lo menos en esa región donde se dio el sismo, la corteza al menos tiene 40 kilómetros de espesor. Y esos sismos se dieron como a 10, 20 kilómetros de espesor, a profundidades que el hombre ni siquiera ha llegado, ¿no? En el petróleo, lo máximo que el ser humano llega, por lo menos en las regiones que es Maracaibo, es 2.000, 3.000 metros, pues podrá ser. Así que no tiene ninguna incidencia ni el petróleo ni nada. Eso es un evento tectónico del movimiento de las placas, una que se llama Suramérica y otra Caribe, que se mueven así, ¿no? Así en esta dirección. Correcto. Entonces, ese movimiento es lo que hace que se acumulen esos esfuerzos. La otra pregunta que también le traslado de nuestros usuarios es que como ya hubo movimiento de las placas, se preguntan los usuarios si esto podría repetirse o ya tiene que pasar mucho tiempo para volver a vivir una situación de estas. Es la pregunta que me hacen. Muy bonita esa pregunta, ¿no? El sistema de Boconó y Oca, él como se mueve así en la horizontal, eso demora mucho tiempo para acumularse la energía, ¿no? Y como te digo, más o menos los estudios están que es cada 200 años para liberar mucha energía. O sea, digamos, dentro de 200 años podrá darse otro sismo de esas magnitudes. En el medio se podrán dar de 6,5, 6,6, o sea, liberaciones de energía medianas, pues comparadas con la de hoy. Y eso es una acumulación de la energía, ¿no? Del movimiento, del estrés, digamos, que nosotros llamamos, de ese empuje. Entonces se va acumulando esa energía
y llega un punto en que se libera, ¿no? O sea, es muy diferente a lo que pasa, digamos, en Japón, en Chile, ¿no? Que ahí las placas no se mueven así, sino que una placa se mete por debajo de otra. Entonces, al meterse por debajo de otra, esa energía es mucho mayor y cuando eso se acumula, ahí se genera un sismo de magnitudes por encima de 8, ¿no? Como muchas veces ocurre en Chile, en Japón. Entonces, son dos mundos diferentes, los sismos de Venezuela a los sismos de Japón y Chile. Muy bien, para quienes se conectan a esta hora con Sala de Prensa, estamos en este momento conversando con el geólogo Osvaldo Ordóñez, entendiendo la situación ocurrida en Venezuela, los 2 terremotos que se presentaron. En este momento hay una actualización, entonces, dice el Ministerio de Salud de Venezuela que son 235 personas fallecidas, 4.300 personas heridas. Y antes de seguir conversando con el geólogo Osvaldo Ordóñez, también uno entiende un poco la magnitud de las situaciones a propósito de los informes. Este es de Nicole Buitrago, donde nos cuenta cómo avanza el tema de rescate para las personas, y me conecto para la recta final de este, que es Sala de Prensa, el programa que estamos haciendo en directo. Vamos a ver este informe. En medio de la oscuridad y del silencio desconcertante de una tragedia, la gente escuchó el llanto de un bebé. Apenas audible entre los escombros, estaba atrapado entre pesados bloques de cemento. Con las manos y el corazón, las personas abrieron paso, centímetro a centímetro, hasta lograr un hueco para sacarlo con vida. El llanto del pequeño se convirtió en el sonido más esperanzador. Y aunque el panorama desde el aire es devastador, entre los escombros también empieza a abrirse paso a la esperanza. Cada hallazgo representa una nueva oportunidad para quienes llevan horas luchando por sobrevivir. Vente, mami, vente. Familiares y vecinos permanecen junto a las zonas de colapso, aferrados a la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar a quienes están atrapados. ¿Cómo te llamas, hermano? Anthony. El otro. Las complejas condiciones de las estructuras han dificultado las maniobras de rescate. Es el caso de este niño de 12 años que ha resistido durante horas mientras se espera que la maquinaria pesada permita su extracción. Tu brazo derecho no lo puedes mover, ¿cierto? No puedo moverme. Ok. La magnitud de la emergencia ha movilizado la solidaridad internacional. Colombia, España, El Salvador, República Dominicana y Estados Unidos ya han comenzado a desplegar equipos especializados para apoyar las labores de atención y rescate. Nos encontraremos en las labores de búsqueda y rescate, así como en brindar apoyo y facilitar la recuperación. Es esencial para las personas. Estamos consternados por lo que vemos ahora mismo. La esperanza sigue intacta, pero las horas avanzan. Esta mujer no puede moverse. Toneladas de concreto aprisionan la mitad de su cuerpo. Con las fuerzas que le quedan, ondea un trapo blanco hacia el cielo. Es su manera de decir que sigue viva, de hacerse visible entre tanta destrucción y que puedan ayudarla. Y como ella, muchos otros. Aquí la solidaridad es para todos. Cada perrito atrapado está siendo buscado, protegido y rescatado. Tómate poquito. Ya, no quiero más. Vamos a buscarla ya, papá. La dimensión del desastre supera en muchas ocasiones los recursos disponibles y la necesidad de ayuda continúa creciendo. Que no brinda el apoyo, hay gente todavía con vida, no podemos, miren esto como está, no podemos sacarlo a punta de mano. Hoy Venezuela se sostiene en la solidaridad de su gente y en escenas como esta, que devuelven un aliento de esperanza en medio de la desolación. Las autoridades municipales han dispuesto varios centros de acopio para recibir ayudas humanitarias destinadas a los damnificados. Hasta allí han llegado principalmente personas con lesiones leves, mientras las áreas más golpeadas comienzan a recibir el refuerzo de rescatistas especializados procedentes de diferentes países. Y la solidaridad del mundo entero, impresionantes estas imágenes. Seguimos conectados con ustedes, con nuestros usuarios de Noticias Caracol en Vivo, de Sala de Prensa. Estamos hablando con el geólogo Osvaldo Ordóñez. Geólogo, otra pregunta que me hacen a través de las redes sociales. Gracias por también un poco derribar un poco los mitos. Estamos viviendo un fenómeno del Niño, no solo en Colombia, sino también en ciertas partes del Caribe, etcétera, del mundo. ¿Tiene alguna relación esto con lo ocurrido en Venezuela? No, en absoluto, porque el fenómeno del Niño es una cosa que sucede mucho más en el Océano Pacífico, ¿no? Es muy, digamos, históricamente registrada bien ahí, aunque sus efectos pues son globales, pero eso es un fenómeno atmosférico, ¿no? O sea, lo que es en este caso el océano,
y la atmósfera que interactúan en eso, ¿no? Aquí estamos hablando de cosas internas y como te decía con el brazo, ¿no? Es lo que pasó ahí es lo que está pasando, digamos, en mi hueso o en el músculo, y lo que es el fenómeno del niño son cosas superficiales de la Tierra que no tienen nada que ver con la dinámica interna del planeta ni con la tectónica de placas, ¿no? Así que muy buenas esas preguntas y muy bueno pues decirle a la gente de la audiencia que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Siempre aparece eso, ¿no? Casi siempre que hay sismos dicen que es porque hay mucho calor o el fenómeno del Niño, pero no, ni eso, ni el fracking, ni el petróleo, eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es un hecho que los sismos existen desde que existe la corteza de la Tierra y como te digo, la más antigua en la Tierra tiene 4.000 millones de años, o sea, desde hace 4.000 millones de años hay sismos, volcanes, terremotos, extinciones de especies, calores altísimos, fríos grandísimos, así que nosotros los seres humanos no tenemos mucha incidencia en la dinámica interna y menos en sismos y liberaciones de energía de estos tamaños, o sea, no nos caben, por lo menos ni a mí que soy geólogo, me cabe en la cabeza la cantidad de energía que se libera en un sismo de esto. A veces le dicen a uno que 250 bombas atómicas de Hiroshima, pero yo no estuve ni allá, ni creo que ningún ser humano estuvo ahí como para dimensionar cuánta energía es eso, como para uno dimensionar cuánta energía se libera en un sismo de estos. Es demasiado grande y los seres humanos ni somos capaces de hacer eso, ni tenemos como la capacidad de dimensionar realmente cuánta energía es eso. Me gustaría en la recta final de este programa finalizar también hablando y destacando la solidaridad de los países en el mundo entero que lo están haciendo para las ayudas en Venezuela y para allá va una pregunta que quiero hacerle a usted como geólogo y que tiene la experticia. Muchos hablan, los organismos de socorro, de esas primeras horas que son clave en medio de una emergencia. Hay una situación, sobre todo en La Guaira, geólogo, y es la falta de maquinaria pesada para el rescate de las personas. ¿Qué tan importante es en este tipo de tragedias esas primeras horas de atención? Pues las primeras horas son las más críticas porque es, digamos, cuando está el desespero de todo el mundo, ¿no? No es solo las personas que están heridas o afectadas, sino los organismos de socorro, ¿no? Y lo más duro en estos momentos es que como solo muy pocas personas están entrenadas para mover vigas, columnas, a veces se generan muchos más problemas con personas que no estamos entrenadas para ese tipo de rescates y como estamos hablando de estructuras de concreto, pues ahí se necesita es maquinaria marina, excavadoras, grúas, cosas de estas que no siempre están disponibles en una cantidad que necesitan. Por eso la solidaridad de todos estos equipos que están llegando urgentemente, pues son con gente entrenada, pero la necesidad de maquinaria amarilla es muy dura porque estas estructuras pues de vigas y columnas de concreto son muy pesadas, muy difíciles de mover y digamos eso va a complicar o está complicando mucho a los pocos, ¿no? Ahí digamos que se necesita mucha gente entrenada para eso y los países tienen esas personas para eso y entre menos los que menos sepamos nos metamos allá mucho mejor, ¿no? Sí. De pronto generamos más problemas de los que vamos a tratar de resolver. Muy bien, muy importante este último llamado. Es Osvaldo Ordóñez, es geólogo que nos acompañó hoy en Sala de Prensa. Gracias por estos minutos y sobre todo por lo oportuno de las respuestas en medio de tantas dudas que generan este tipo de tragedias. No, siempre a la orden y un saludo y de nuevo la solidaridad con el pueblo venezolano. Toda nuestra solidaridad. Hasta aquí Sala de Prensa con esta tragedia ocurrida en Venezuela. Nos reencontramos a las 9 de la noche en Noticias Caracol en Vivo. Nuestra solidaridad y cubrimiento especial a raíz de esta emergencia.